Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Vamos a empezar nuestras labores académicas correspondientes al día de hoy, siendo el día de hoy ya la última clase y luego descansamos 2 semanas, ¿no? O inician otros cursos, ¿no? Y después ya retornaremos en el mes de febrero, ¿no? Estaremos retornando el 15 de febrero. Y, y en esas 2 semanas terminan nuestras labores, porque ya después ya debemos de concluir el semestre 2 del año 2020. Bien, señores alumnos, el día de hoy vamos a continuar siempre conociendo algunos aspectos propios y característicos del derecho, ¿no? Ahora vamos a tocar lo que son las normas, la norma jurídica, que es parte muy importante también para nosotros conocer esta parte, porque ustedes de todas maneras van a enseñar y de todas maneras requiere familiarizarse, porque para una correcta convivencia social entre Estado, sociedad y entre la misma sociedad, realmente necesitamos conocer las normas jurídicas que precisan cada uno de los actos que nosotros debemos eh, de aplicar en el proceso de la convivencia, ¿no? Entonces, de suma importancia y espero de que propiamente puedan acoger estos conocimientos para que por lo menos tengamos algo, ¿no? Porque después nadie les va a proporcionar, ¿no? Entonces, por sí mismo, bueno, conseguirán, verán la forma también, porque está en juego también lo que se llama la autoeducación, la autoformación, la autorrealización. No todo parte de terceras personas, en este caso de los maestros. Mayormente parte también de ustedes como personas interesadas en tener una correcta formación, manejar conocimientos y para poder superar muchas veces el ejercicio de la profesión en forma empírica, ¿no? Entonces, a eso es lo que vamos y eso es lo que tenemos que conllevar. Bien, entonces vamos avanzando propiamente lo que viene a ser las normas jurídicas, ¿eh? Ya, ahí tenemos concepto de norma. Tenemos el concepto de norma se liga mucho al concepto de derecho. El derecho es un sistema de normas jurídicas y las normas el modo como se expresa el derecho. Entonces aquí queda bien claro y tratan de ver el aspecto que tiene que aquí. El derecho es un sistema de normas, ¿no es cierto? Hemos precisado la clase anterior. Entonces, todo un conjunto de normas es el derecho. Si no hay normas, deja de existir el derecho, definitivamente. Y las normas es el modo como se expresa el derecho. O sea, gracias a las normas existe el derecho. Eso es esta segunda parte que quiere precisar. Entonces, tengamos muy presente las normas, el modo como se expresa el derecho. En este caso, lo único que estamos diciendo es que gracias a las normas existe el derecho. Eso es lo que queremos decir. Y en lo anterior, el derecho es un sistema, un conjunto de normas que propiamente existen, que regulan para la correcta convivencia social dentro de un Estado, ¿no? Entonces abajo tenemos, acá abajo, entonces vamos a ver, en derecho se utiliza el término norma jurídica bajo tres acepciones, como proposición jurídica, como realidad, o sea, como conducta social,
y cómo debe ser. O sea, las tres acepciones están correctamente ligadas y tiene que ver mucho siempre con la conducta humana. Porque si no regulase la conducta humana para una correcta convivencia, también dejaría de existir el derecho, ¿no? Claro, porque está bajo ese término. Entonces, como proposición jurídica, o sea, como una norma, como ley, ¿no es cierto? Cómo nosotros debemos comportarnos. A eso va. Y cómo en realidad o sea, existen estas normas, son propios para enfrentar nuestra realidad, está en el contexto mismo de nuestra realidad, es parte de nuestra realidad, es parte de nuestra convivencia social. En estos momentos a nosotros nos rigen las normas propiamente como proposición jurídica, como por ejemplo para desarrollar nuestras labores académicas, los desarrollamos bajo determinadas normas, ¿no es cierto? Ahí está la ley universitaria, ahí está el estatuto universitario, ahí está la directiva académica del año 2020, está el reglamento de evaluaciones, el reglamento de matrículas, está ¿qué se llama? El decreto supremo 1496, que precisa la modalidad de no presencial. Entonces, hay todo un conjunto de normas. A eso llamamos nosotros como proposición jurídica, ¿no? Y que ésta se desenvuelve dentro del contexto de la realidad. Bajo eso caminamos. Sino que sería, ¿no es cierto? Sería un caos, habría una anarquía. Cada quien haría lo mejor que quiere. Por eso dice como realidad es la conducta social. O sea, cómo nosotros trabajamos, cómo nos desenvolvemos en torno a todo este conjunto de normas que solamente les he precisado para las labores académicas, ¿no es cierto? Entonces, para el entorno del comportamiento y propiamente de carácter social, para el ejercicio ciudadano, están los deberes y derechos del ciudadano que están impregnados en la Constitución política y tiene que regular cómo va a ser la conducta social. ¿Cómo debe ser? Eso es parte de la ley, ¿no es cierto? La ley, hemos dicho, es de carácter coactivo, es para todos. Tiene un sentido de cumplimiento. Ahora que estamos en estado de emergencia, todas las normas tienen carácter coactivo, coercitivo, ¿no? Coercitivo, o sea, es decir, se tienen que cumplir sí o sí. Pero la gente muchas veces parece que no entiende, parece que no entendiera de que existe, ¿no? Cómo debe ser. Esa parte no es. Y por eso, como por ejemplo, anoche que salí en la calle, y yo desesperado por querer llegar a la casa, pues, faltando 10 minutos para las 9 de la noche, la gente, como si no hubiese estado de emergencia, absolutamente lleno la calle, ¿no? Por la Plaza de Armas, por el Mercado Central, había gente en cantidad. Ni les interesaba llegar y decir de que van a ser 9 de la noche y todos ya deberían estar encerrados en sus casas, ¿no? Pero no, les cae altamente, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser? Entonces, eso no le damos importancia, ¿no? No le damos importancia, ni mucho menos como realidad, o sea, como conducta social, ¿no? O sea, no nos portamos a la altura de las normas, ¿no? O sea, pretendemos evadir, o sea, le queremos sacar la vuelta. Somos los perfectos criollos que no pasa nada, ¿no? No pasa nada y punto. En segundo lugar, las normas, primero, en primer sentido, o sea, como proposición jurídica, en primer sentido se llama norma jurídica a la proposición que no norma en sí mismo, sino que describe el cómo es normado la conducta, o sea, cómo debemos comportarnos. Eso es lo correcto, ¿no? O sea, no existe la norma por la norma, eso hay que tener. En segundo lugar, la norma implica la conducta normada
o regulada en cuanto se relaciona con el debido, o sea, con el debido de comportamiento. Y en tercer lugar, la norma indica aquello que debe ser, lo que se considera recto o justo. ¿No? O sea, nuestra conducta responde si es justo o es recto o es malo. Si es malo, entonces la norma propiamente implica un castigo, es decir, de carácter coercitivo. Una fusión de estos tres acepciones nos debe dar como resultado conceptual que la norma jurídica como proposición jurídica que se encarga de regular y prescribir la conducta humana, orienta a la realización de los valores, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, muchas veces la realización de valores por sí mismo, a veces estamos viendo de que muchas personas no les gusta cumplir las normas o valores fundamentales por sí mismos, sino esperan que siempre algo de coercitivo les llegue, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta en esto, ¿no? Entonces, concepto de norma. Ahí tenemos la balanza de la justicia, ¿no? De lo justo, lo correcto, o sea, esa es la función del derecho. ¿No es cierto? La norma jurídica es la expresión material del derecho, es decir, la forma como el derecho se concretiza en la práctica y aparece ante nosotros, ¿no? Entonces, esta es la esencia que tiene una norma jurídica, es la expresión material del derecho. Y lo que hemos siempre dicho, todo el conjunto de normas compone el derecho, es decir, la forma como el derecho se concretiza en la práctica. O sea, todas las normas que nosotros tenemos y que estas en la práctica, pues, son funcionales, ¿no? Son funcionales. Parece que no tuviésemos normas, pero sí tenemos. Y hace rato ya les he puesto solamente para las labores académicas hay todo un conjunto de normas, ¿no? Solamente para eso. Y así para los otros actos también existen las normas debidamente establecidas. Por eso dice, se concretiza en la práctica. Y nosotros caminamos bajo las normas. Y aparece ante nosotros. Siempre está. Las normas siempre están con nosotros, ¿no? Siempre están con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es cumplir, o sea, concretizar en la práctica. Es lo único que tenemos que hacer nosotros. O sea, no podemos salirnos de ese marco, ¿no? Bien, sigamos. La estructura de la norma jurídica. La estructura de la norma jurídica se encuentra determinada con un claro contenido lógico racional. Un juicio hipotético que representa con la siguiente fórmula: dado A deber ser B, dado A debe ser B. O sea, nuestra conducta, nuestra actitud, ¿no? Aquí observamos que en el primer lugar aparece como elemento de una hipótesis, supuesto o condición que menciona un hecho, una conducta o un acto humano. Entonces, en esto hay que subrayar esto, ¿no? Una conducta o un acto humano. Entonces, esta parte, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice dado A, es una conducta humana. O sea, lo que ahorita estamos viendo en SENA, ¿no? ¿Cuál es la conducta humana frente al estado de emergencia? ¿No es cierto? La gente asume una conducta de no cumplir, de no querer asumir una responsabilidad propia, entonces asume una conducta negativa, es un acto humano negativo. Entonces eso, y después acá vamos en el segundo elemento B, propiamente constituye una consecución de carácter jurídico. Entonces a eso se aplica
el aspecto de carácter jurídico. Como la conducta humana no es correcta, entonces, ¿qué hacemos? En consecuencia, es de carácter jurídico, o sea, se aplica la norma, ¿no es cierto? Hay que castigar. Por eso hay ahorita casi 500.000 de personas en el Perú que tienen una multa de 400 soles por incumplimiento de las normas jurídicas. Es decir, el hecho de dado a, o sea, dado a es la conducta que, o acto humano que no es correcta. Entonces, para eso se aplica, debe ser. Entonces, debe ser propiamente la norma jurídica, es bien claro, dice, ¿no? Quien no asume una conducta tal conforme exige la norma, entonces se requiere sanción. Entonces, por eso casi ya en el Perú existe casi 500.000 de personas que ya han sido multados, ¿no? Han sido intervenidos y multados con 400 soles. Ahora el hecho es de que sí estarán pagando, ¿no? Y esto hay que pagar dentro de 5 días. Si uno no paga dentro de los 5 días, prácticamente va a quedar como antecedente. Entonces, para que quede como antecedente, yo pago y prácticamente quedo liberado, ¿no? No voy a tener ningún antecedente. Cometí una falta pequeña, ¿no? Y eso queda, pues, como quien dice, borrado, ¿no? Pero si yo no pago hasta el quinto día, máximo hasta el séptimo día, ya al 10.º día ya soy infractor, ¿no? A la ley. Entonces va a quedar como antecedente. Y si no cumplo hasta los 15 días, ya llega el cobro coactivo. Entonces va a venir alguien y decirle de que, señor, usted debe 400 soles al Estado y usted debe de pagar. Y si no paga en el término de la distancia, usted será intervenido. Y llevado, hay veces a la fuerza, o propiamente va a recibir un castigo mayor, ¿no? Y a su vez también quedará como antecedente, ¿no? De evadir una responsabilidad ante el Estado, ¿no? Entonces, a eso se debe ser. Dado a que la conducta humana, si se comporta o no se comporta bien, entonces ahí actúa la norma jurídica, existe la norma jurídica, debe ser, ¿no es cierto? Entonces, como la gente está acostumbrada, con, por ejemplo, ir a la fiesta, etcétera, entonces hay una norma bien clara, debe ser. Dice, por favor, ustedes no debe haber confinamiento social, ¿no? O actos de confinamiento social, como son las reuniones en discotecas, en cantinas, bautizos, matrimonios, entierros, está normado, pero la gente no hace caso, ¿no? No hace caso. Entonces la conducta, dado a, ese es por eso dice dado a, esa es la conducta, pues el acto humano. Y B, ¿no? El elemento B constituye una consecución de carácter jurídico. O sea, existe una norma específica, por favor. Si ustedes se reúnen, hay intervención. Y la intervención es la multa. Y ahí está bien claro y preciso está, ¿no es cierto? Y se está cumpliendo eso. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Y no es poquito, 400 soles. 400 soles reunir en 5 días, a veces resulta ser muy incómodo, ¿no? Por eso hay muchas personas para cumplir el pago de esta multa, están yendo al banco, ¿no? A prestarse. Se prestan del banco y al banco pueden pagar por pequeñas cuotas, ¿no? Entonces no hay ningún problema, pero el problema es salvarse, ¿no es cierto? No ir a la parte coactiva, no tener un antecedente por incumplimiento de deberes al Estado, ¿no? Entonces, eso propiamente. Pues muchos están yendo al banco y se están endeudando, ¿no? Entonces, ese es el otro problema.
Entonces no hay que caer en esos aspectos. Si el acto o conducta humana es buena o positiva, la consecuencia jurídica será de igual naturaleza. O sea, el acto jurídico no va a tener ningún problema, ¿no? Si por el contrario el acto o conducta es negativa, la consecuencia jurídica igualmente será negativa. Es decir, la aplicación pues, de esta norma y la sanción pertinente. Entonces, eso es la que estamos llegando. Estructura de la norma jurídica. Siguiente esquema. Nos puede graficar mejor explicado, ¿no? Dado A, conducta o acto humano. Debe ser B, consecuencia jurídica. Entonces, acá con un ejemplo mucho más estamos expresando, como por ejemplo, quitar la vida de una persona, delito de homicidio, ¿no es cierto? Aprobar el examen de admisión a la universidad en forma ilícita, entonces debe ser castigado. Aprobar el examen de admisión a la universidad en forma positiva, correcta, entonces el premio es ingresar a la universidad. Quitar la vida es sanción y pena privativa de libertad. Entonces, en estos ejemplos tenemos bien claro, quitar la vida de una persona, delito de homicidio. Supongamos que sea un feminicidio, ¿no es cierto?, que está muy frecuente en estos últimos años. La sanción es pena privativa de libertad, ¿no? En este caso es de solamente, si es simple, es de 6 a 20 años, pero si es feminicidio, prácticamente la pena es cadena perpetua, ¿no? Es claro que no le van a meter, no le van a poner cadena, sino simplemente se va a quedar en una cárcel por vida. Solamente va a salir en cajón al cementerio, ¿no? A eso se refiere cadena perpetua, ¿no? Cadena perpetua es de que solamente con la muerte va a salir de la cárcel, ¿no? Se ha muerto. Entonces, eso es el hecho que debemos tener en cuenta, ¿no? Eso es lo que me está hablando bien, y el otro también está bien claro, ¿cierto? Dado A, aprobar el examen de admisión de la universidad. Premio, ¿qué? El premio es ingresar a la universidad. Feliz y contento, ¿no? Entonces ahí está bien claro ahí y preciso, ¿eh? Clase de normas jurídicas. La doctrina reconoce las siguientes clases de normas jurídicas. Normas jurídicas legislativas son aquellas creadas por los órganos competentes, es decir, por el poder legislativo y el ejecutivo. Entre estas normas tenemos la constitución política, las leyes y los reglamentos. Eso hemos estado conversando la semana pasada, ¿no? Primero está la Constitución, luego las leyes. Y las leyes por sí mismas no pueden ser aplicadas mientras no tenga un reglamento. Claro, la norma dice bien claro, al día siguiente de su publicación, propiamente se aplica la ley, ¿no? Pero también dicen eso, tienen 30 días o 3 meses para reglamentar. Entonces, mientras no se reglamente, la ley no se puede aplicar. Cuando salga la reglamentación, entonces recién se puede. Es lo que hemos estado conversando la vez pasada, ¿no? A ver, vamos a buscar la participación. A ver, ¿quién se gana un punto? ¿No? Sabemos que el poder legislativo es el que propone leyes, elabora las leyes, etcétera. ¿Y cómo es que el poder ejecutivo participa en ello? A ver, ¿quién se gana a ver un punto? A ver, ¿o quiénes quieren ganar su punto? A ver. Emitiendo una resolución en la que se informa acerca de la ley.
No, a ver, hay otra formita, Diana, a ver, aunque él piensa, a ver un poquito, a ver, ¿cómo es que el Poder Ejecutivo también hace su participación dentro del contexto de la norma jurídica? Y tenemos, a ver, piensa en todo lo que ha hecho con, por ejemplo, ¿se acuerdan de Martín Vizcarra? Tuvo mucha participación en esto, ¿no? Rosa María dice, hace cumplir, no es que hace cumplir. Claro, el Estado hace cumplir, correcto, pero ¿cómo hace su presencia dentro de las normas jurídicas legislativas, ¿no? A ver, chicos, a ver, los espero, chicos, a ver. ¿Qué hace? Ahí está muy bien, Rubén. ¿Qué hace ante el Congreso? El presidente puede emitir proyectos de ley. A ver, Rubén, cámbiame ese término de emitir por otro término. A ver, estás en lo correcto, solo ahí lo malogra. Puede emitir por otro término. Estás correcto. A ver, Rubén. Promulgar tampoco, ¿no? Es cuando el Congreso propone, entonces, pues, sí, claro, el Estado promulga, pero para hacer una norma jurídica, aprobar tampoco, Ronald, hay otro término, a ver, tiene la facultad para dictar reglamentos de sí, ese es efecto, pero cuando ya sale la ley, ¿sí? A ver, digamos, solamente hay que cambiar el término, lo que dice Rubén, ¿no? Rubén dice bien claro, el presidente puede emitir el proyecto de ley. Ese término de emitir está mal. Hay que poner otro término ahí. Planificar, a ver, tampoco es planificar. A ver, ¿qué es lo que hacía Martín Vizcarra? A ver, muy bien, Norma Aquino. Proponer, o sea, mira Rubén, tú has podido cambiar. El presidente puede proponer proyectos de ley ante el Congreso. Y eso es lo que hacía pues Martín Vizcarra. ¿Se acuerdan ustedes o no? Varias normas ha propuesto al Congreso para que lo aprueben. ¿No es cierto? Por eso hace su presencia dentro de la norma jurídica legislativa. Claro, no es tarea del Estado, ¿no es cierto? No es tarea del Estado, pero sí puede proponer al Congreso para que apruebe, ¿no es cierto?, para que apruebe una determinada ley, con, por ejemplo, todas las normas sobre el estado de emergencia, ¿no es cierto?, para que el Congreso, a su vez, ellos lo aprueben. Uno de ellos, con, por ejemplo, a ver, uno de ellos bien característico, bien característico, bien carac- característico, ¿no? Uh, sobre la vida política que estamos desarrollando. A ver, en este caso, ¿quién se ha ganado? Es Norma. Norma se ha ganado el punto, ¿ya? Norma se ha ganado el punto correspondiente al examen. Muy bien, Norma. Puede proponer, o sea, propone, ¿no? Propone. No solamente, por eso muchas leyes salen a propuesta del gobierno, muchas leyes salen a propuesta del Estado, dice, ¿no? El Estado también propone. ¿Y quién personifica al Estado? Es el gobierno. Entonces el gobierno propone al Poder Legislativo, yo propongo esta ley, yo quiero que ustedes me lo aprueben y el Congreso puede aprobarlo, ¿no es cierto? Como también puede desestimarlo también, no hay ningún, no siempre va a aprobarlo todo, ¿no?
puede desestimarlo también. Eso es un característico propio. Entonces, por eso acá cuando son aquellas creadas por los órganos competentes, Poder Legislativo y el Ejecutivo. Entre estas normas tenemos la Constitución Política, las leyes y el reglamento. Al menos el reglamento es competente de quién. A ver, vamos a ver otro. ¿Quién se gana? A ver, ¿competente de quién? ¿Es del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo? A ver, ¿quién se gana? A ver, un punto. Que Rubén dice, el Poder Legislativo no es el Poder Legislativo, Rubén. Giovanna, muy bien, el Poder Ejecutivo es tarea eminentemente del Poder Ejecutivo, es decir, del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es el que reglamenta, ¿no? El Consejo de Ministros. Por eso finalmente sanciona en el reglamento el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y la vez pasada hemos estado conversando, ¿no? Presidente del Consejo de, como por ejemplo, el reglamento de, de la ley de educación. ¿Mm? Y el reglamento de la ley de educación se subdivide en varios reglamentos, ¿no? El reglamento de la educación superior no universitaria, ¿no es cierto? El reglamento de la educación básica regular, el reglamento de la educación especial, ¿no? Y así, como 4 o 5 reglamentos tiene. Entonces, esa reglamentación lo elabora el Ministerio de Educación y luego es aprobado por el Consejo de Ministros y finalmente promulgado por la presidencia del Consejo de Ministros y la cartera correspondiente. En este caso sería el ministro de Educación. Entonces, así. Entonces, recién entra en ejecución la ley de educación, ¿no es cierto? Es así como se cumple, ¿no? Este aspecto de la ley. Muy bien, entonces tenemos quien se ha ganado, a ver, Giovanna y a Rosa María le vamos a poner, ¿ya? Un punto a cada uno. Bueno, los dos han precisado. Rosa María, un punto, Giovanna, un punto al examen de la segunda unidad. Vayamos al otro. Normas jurídicas, jurisprudenciales, ¿no? Normas. Ya, vamos a ver. Son aquellas que son creadas por los jueces y magistrados ante la ausencia o inexistencia de una norma legal aplicable a un caso concreto, cuando en la labor de administración de justicia un juez no encuentra una norma legislativa aplicable al caso que juzga, tiene la facultad de crear dicha norma supletoria mediante una sentencia o resolución judicial. O sea, cuando una norma jurídica propiamente no está al alcance de un hecho, entonces el juez puede crear una norma para poder, digamos, hacer eco a esto lo que nosotros denominamos, pues, ¿no? Porque muchas veces no encuentra una norma específica para poder sancionar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿lo dejamos suelto al reo? No, dice, hay que crear una norma. Ese que crea una norma se llama norma supletoria, ¿no? Norma supletoria, a eso llamamos normas jurídicas jurisprudenciales, ¿no? Cuando las normas no están al alcance propiamente, ¿no? Después tenemos otras normas jurídicas constitucionarias,
son aquellas que surgen de la aplicación constante y con un carácter obligatorio de ciertas costumbres o prácticas sociales en las comunidades campesinas y nativas, las que se orientan a la realización de ciertos valores. O sea, cuando hemos hablado bastante sobre las normas sociales, como por ejemplo, ¿no es cierto? O de ciertas costumbres que se hacen cotidianamente una práctica, entonces estas al final se pueden convertir en una ley cuando en frecuencia se utiliza, es decir, generalmente una norma bien claro y preciso, ¿no es cierto? Hechos tenemos como estos, que estos pueden ser considerados, ¿no es cierto? Realizar ciertos valores, como por ejemplo el saludo. El saludo es esencial. ¿Puede acarrear un hecho jurídico? Sí puede acarrear, ¿no? Cuando tienen un conflicto, etcétera, entonces dicen, esta persona siempre ha sido muy indiferente conmigo, ¿no? Que me ha saludado. O sea, nunca ha hecho una práctica cotidiana con una determinada persona, ¿no? Entonces, por consiguiente, siempre ha sido persona que no ha tenido, digamos, una acogida hacia mi persona, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Entonces se va generando todo un antecedente. Y por consiguiente, realmente no cumplir sus costumbres. Siempre ha estado hostigando a la persona, nunca le saludaba, nunca hacía nada. Y finalmente llega un día de conflicto, entonces eso va a implicar eminentemente como un aspecto de carácter normativo, ¿no? ¿Y tú por qué nunca le saludabas? El otro dirá, pues yo nunca lo he pasado, nunca lo he apreciado a la persona, nunca ha sido de mi agrado, etcétera, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así, por el estilo va llegando, ¿no? Entonces, eso propiamente, ¿no? Hay veces también cuando los familiares fallecen, etcétera, ¿no? Después cuando reclaman bienes y la persona que está reclamando los bienes ni siquiera ha guardado luto, que es una práctica, es una costumbre, ¿no es cierto? Y entonces las otras personas dicen, ¿cómo esta persona reclama bienes cuando ni siquiera tiene respeto por el difunto, ¿no? Veo a este señor juez, mire cómo está vestido de rojo, amarillo, o sea, no tiene ningún sentimiento y viene a reclamar, ¿no? Un bien. Entonces, entonces este no tiene, entonces se lo pueden también desheredar, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las cosas como se aplican. Pero hay otras costumbres que propiamente en las comunidades practican, como por ejemplo, se ha vuelto en norma mmm, y cotidianamente han venido practicando en las comunidades campesinas. Persona que no vive en una comunidad campesina, ¿no? Automáticamente pierde, ¿no? El derecho de tener un espacio en la comunidad, es decir, pierde sus terrenos, ¿no? Por eso es un espacio. Eso ha sido una práctica, una costumbre, pero finalmente cuando sale la ley de comunidades campesinas, y justamente lo toman esto y se convierte en norma jurídica, o sea, se convierte en ley. Dice, ¿no? Personas que abandonan por un prolongado tiempo o se alejan de la comunidad, automáticamente perderán el derecho a tener un espacio, ¿no? En la comunidad, ¿no? Entonces serán confiscados sus bienes, sus terrenos, ¿no? Y pasarán a la comunidad, o sea, van a ser propiedad de la comunidad, ¿no? De la comunidad, se hace dueño la comunidad campesina. Imagínense cómo así algunos aspectos se convierten en normas jurídicas constitucionarias que se van generando de la práctica cotidiana, ¿no? O de la práctica social.
¿cierto? Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta en las comunidades campesinas y nativas del país del abismo que se orienta a la realización de ciertos valores. Para la asignatura nos interesa en particular conocer la primera clasificación, la de las normas jurídicas, es decir, la norma jurídica legislativa. Es lo que más nos interesa porque al final, para el ejercicio ciudadano, tenemos que tener muy en cuenta la Constitución y las leyes, ¿no? En la Constitución están los deberes y derechos del ciudadano para una correcta convivencia social. Por eso es lo que acá cuando digo, para la asignatura nos interesa en particular conocer la primera clasificación de la norma jurídica, es decir, la norma jurídica legislativa, ¿no? Ese es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando volvamos a retornar de acá a 2 semanas, ustedes prácticamente van a tener que leer, ¿no? Van a tener que leer, van a tener que internalizar los deberes y derechos del ciudadano que están impregnados en la Constitución política, del artículo número 1 hasta el artículo 44 de la Constitución. Ahí está, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que leer, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ustedes van a tener como tarea, 3 tareas específicas, y una de las tareas efectivamente es leer del artículo primero hasta el artículo 40, es decir, el primer título, ¿no?, de la Constitución, que está constituido creo en 4 o 5 capítulos, ¿no? El primer título. Entonces, todas estas cositas nosotros tenemos que ir viendo, porque ahí está propiamente nuestros deberes y derechos. Como por ejemplo, se viene un acto político, ¿no?, el 11 de abril, a ver cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes frente a ese acto político que se va a desarrollar el 11 de abril. Está ahí, cómo debemos hacer nuestra participación, ¿no es cierto? Entonces, esas cositas hay que tener muy en cuenta. Entonces, una tarea que va a quedar para ustedes durante estas 2 semanas es internalizar correctamente. Entonces, yo a cualquiera de ustedes voy a preguntar, ¿no? Voy a preguntar. Es decir, voy a preguntar a 44 compañeros. Entonces, uno tiene que saber correctamente, pero esa puede leerme la norma jurídica, pero tiene que saber interpretar esa norma jurídica, ¿no es cierto? Entonces, para eso siempre yo les he dicho, por favor, consíganse una constitución, ¿no es cierto?, comentada, preparada y analizada. Entonces, como profesores, ustedes, esa norma jurídica es la más pedagógica para nosotros cuando vamos a enseñar en el colegio. Eso es lo que tenemos que manejar para no tener problemas. A ver, por favor, controlen sus micrófonos. Entonces, esto ya me pasó ya un hecho muy peculiar. Una de sus compañeras le habían dado un curso y para que dicte pues ciertos contenidos de la Constitución política. Un día viene, profesor, sabe que me han dado esto para dictar y no puedo, ¿cómo dictar? ¿Y qué es lo que estás agarrando? Me trae la Constitución, esa Constitución que venden pues a 2 soles, a 3 soles, ¿no?
donde no está comentado, es decir, es una constitución prácticamente congelada, ¿no? Así yo lo llamo, congelado, ¿no? Y yo digo, ¿cómo vas a dictar esto? Pues esto está bien para, solamente para conocer las normas, los artículos. Ahora, si tú quieres enseñar, quieres comentar, tienes que conseguir una norma, una constitución que sea comentada, comparada, analizada, ¿no es cierto? Así uno puede manejar mucho mejor la constitución política y conocer perfectamente cada una de las normas, porque cada una de las normas está comparado, está analizado, ¿no es cierto? Y esos son ese tipo de textos de la Constitución las más correctas y son las más pedagógicas para nosotros, porque nosotros no hemos estudiado pues derecho, ¿no? Mucho menos conocemos el derecho constitucional. Imagínense, el derecho constitucional es una especialidad del derecho, ¿no? Y, y pocos tenemos como, por ejemplo, abogados en derechos constitucionales en el Perú. Y son bien cotizados estos abogados que manejan esta especialidad. Entonces nosotros que ni siquiera hemos estudiado, recién estamos conociéndolo, algo de lo que son las normas jurídicas, vamos a poder manejar pues, la Constitución, ¿no? Correctamente. Entonces para eso yo les sugiero que siempre tengan una Constitución, ¿no? Que sea un poco mucho más amplio. Y cuando digo mucho más amplio, siempre es aquella constitución que está comentado, comparado, analizado. Eso es lo que nosotros, y eso nos da una visión muy panorámica de cada uno de los artículos que están en la Constitución. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes lean en el transcurso de estas 2 semanas que van a tener. Entonces, que nos vamos a alejar y luego nos estamos viendo el 15 de febrero otra vez. El 15 nos vamos a trabajar al 24 de febrero, ¿cierto? Ahí debemos terminar el curso. Entonces yo voy a invitar a cualquiera de los compañeros y les digo, a ver, el artículo número 33. Pues tiene que leer el artículo, a su vez analizar y comentar, ¿cierto? Entonces, 2 tareas muy importantes. Porque muchas veces solamente lo leen, otra vez yo no quiero que lea, sino yo quiero que analice y lo comente. Ya chicos, eso va a venir en la tarea, ya les estoy adelantando. Van a tener 3 tareas. Porque en cierta forma las tareas también ayudan bastante, ¿no? Ustedes han visto en los promedios de la primera unidad, bastante les ayuda el hecho de cumplir con las tareas y también con el hecho de la participación, una participación, ¿no? Y también con los puntos que van ganando, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, chicos, por favor, les recomiendo, ¿no? Cumplir con sus tareas en forma oportuna, en forma muy precisa y estar pues muy bien. Vamos a seguir ya. Jerarquía de las normas jurídicas. Las normas jurídicas legislativas del país se organizan en función a una jerarquía. Esta es otra tarea que tienen ustedes. Van a jerarquizar las normas, ¿ya? Van a jerarquizar. Entonces tienen 3 tareas, van a tener. Uno, propiamente la estructura del Estado según la Constitución, es lo que han dicho el día lunes. Y ahora estamos dejando otra tarea que es la jerarquización de las normas, o sea, construir la pirámide de normas jurídicas en nuestro país, ¿ya? Y la tercera es leer, ¿no es cierto?, los deberes y derechos del ciudadano según la Constitución Política del artículo 1 hasta el artículo 44 de la Constitución Política, o sea, del primer título. Primer título que tiene 5, 6 capítulos, 7 capítulos, ¿no? Entonces, eso. Y dentro de estas son, ¿no es cierto? Vamos a generalizar acá un poquito la Constitución Política
a las leyes constitucionales son tratados sobre derechos humanos y otros tratados como rango constitucional. Básicamente, ustedes van a ver algunos principios de los derechos humanos que siempre deben estar impregnados en cada constitución de cada país, definitivamente. Es decir, de que los derechos humanos son aplicables a nivel universal. Entonces, todas las constituciones, esas las deben de poner, deben estar escritos en la Constitución. Y ustedes van a ver, ¿no? Ustedes van a ver y van a precisar qué derechos humanos están pues dentro de nuestra Constitución política del Estado. Otros tratados, tenemos algunos tratados de carácter internacional que tienen rango constitucional, ¿no? Los tratados limítrofes entre los países vecinos o también de otros tratados de carácter comercial, ¿no es cierto? Después tenemos la ley, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos legislativos, decretos leyes, tratados sobre integración latinoamericana y otros tratados con un rango de ley, ¿no es cierto? Y finalmente vienen los reglamentos, ¿no? Los reglamentos que toda ley requiere en esto, ¿no? Así es, entonces, eso es la Constitución Política del Estado. Ahí tenemos a San Martín, tenemos a Bolívar, ¿no? Y algunos próceres de la independencia, ¿no? Concepto y característica. Entonces tenemos, también se le conoce como la ley de leyes o Carta Magna. Ustedes creo que conocen, están viendo el gatito como pretende leer, pero no van a ser igualita. Por favor, ustedes lean, no. El gatito quiere encontrar un trozo de carne dentro de las hojas, pero no va a encontrar, ¿no? En términos generales, es la norma jurídica de mayor jerarquía dentro de la estructura jurídica de un Estado, definitivamente, de todos los Estados a nivel mundial, ¿no? Cuyo contenido constituye principios rectores para regular las relaciones entre los poderes públicos y entre estos y los ciudadanos en general. Estos principios constituyen la columna vertebral del pensamiento jurídico. Entonces, por eso siempre miramos la Constitución política, ¿no? Todos miramos la Constitución política y todos decimos siempre, según la Constitución política, ¿no? Según la Constitución política, se va a ver, o sea, se construyen todas las normas jurídicas de un Estado. Por eso esa es la columna vertebral, ¿no? La columna vertebral. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Pues dentro de todo esto, esta columna vertebral, ¿no? Es la Constitución. De aquí van a ser todas las leyes, ¿no? Por eso acá dice del pensamiento jurídico, político, social, económico, familiar, ¿no? Lo único que falta es acá de carácter doctrinario. Pero el aspecto doctrinario es libre en nuestra Constitución y no se regula el aspecto de carácter doctrinario. Es decir, hay libertad de pensamiento, hay libertad de doctrina en nuestro país, hay la libertad de creencia religiosa. Entonces eso implica de que dentro de la Constitución es libre y eso no podemos controlar el pensamiento humano, no se puede controlar, ¿no? No, es un poco difícil, ¿no? Políticamente quieren controlar, ¿no? Como por ejemplo, cuando dice si una persona ha sido elegido por un partido político, llega o no llega al Congreso al día siguiente, renuncia a ese partido, ¿no? Entonces, ahí sí nació, ¿no? Entonces resulta siendo una persona desleal, descortés, ¿no? Una persona traidora, ¿no? Frente a
grupo político, ¿no? Y que renuncie y se pase a otro grupo político en el Congreso por ciertas prebendas, ciertos privilegios, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí más bien se ha querido regular, ¿no? Se ha querido regular. Tiene algunas limitaciones, tiene que cumplir ciertos requisitos para poder, digamos, renunciar o pasarse de un grupo político a otro. Es que lamentablemente en nuestro país, en el Perú, no hay partidos políticos, no. Son grupos políticos, sí, que son muy distintos, porque un partido político tiene principios, tiene filosofía, tiene doctrina. Y eso es lo que no hay en nuestros partidos políticos en nuestro país. No, no. Todos son grupos políticos. Y por eso la gente que se agrupa en estos grupos políticos no tienen ninguna doctrina. Entonces no hay ninguna sostenibilidad para poder hacer una permanencia en un determinado grupo, ¿no? Entonces la otra persona simplemente es que se va. ¿Por qué? Porque no hay nada que le impida irse, ¿no? No hay ningún principio, no hay ninguna doctrina, no hay ninguna ley. Ese es el hecho muy importante que ocurre en nuestro país. Entonces, y por eso, ahora sobre todo con los congresistas, pues en cada partido político para estar primero, segundo, o hacer su participación en la candidatura de un partido político, se paga, se paga. Entonces, como le cuesta su plata, entonces puede irse a cualquier rato, ¿no? No, no es por doctrina ni por filosofía de partido político. Si estos no tienen, ¿qué cosa van a hacer? ¿No es cierto? Entonces, todos los partidos cobran, ¿no? Cobran a sus candidatos. Y muchos son líderes políticos de nuestro país, viven de eso, ¿no? Es un negocio para ellos. Ahí tenemos ejemplo a Keiko Mori, ahí tenemos a Julio Guzmán, y así entre otros. Hay varios que no les gusta trabajar, ¿no? No trabajan y viven de eso, ¿no? Ese es su... Y si es que tienen congresistas, esos congresistas hacen aporte, ¿no? Dan su diezmo al partido y de eso viven. Y de eso le pagan a los supuestos líderes de estos grupos, ¿no? Eso es lo que se ve en torno a esto. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, los países del mundo se van desarrollando pormenorizando a través de las leyes, disposiciones reglamentarias. La característica más importante de una cosa es que en ella se plasma un modelo de sociedad que se espera constituir con el esfuerzo colectivo de nuestro país. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es propiamente un modelo de sociedad en nuestro país? A ver, ¿alguien me puede decir, a ver, según la constitución política, a ver cuál es, a ver, chicos, según nuestra constitución, ¿cuál es el modelo de la sociedad? Modelo social, el modelo económico, lo hagamos en forma conjunta, ¿eh? A ver, ¿quién se llama? Rosa María, muy bien. Le falta alguito, ¿no lo puedes aumentar? Rosa María, le falta alguito, ¿eh? Le falta alguito. Si lo completas, te ganas un punto, Rosa María. A ver,
¿Alguien otro? A ver. Muy bien, Freddy. Neoliberal. Eso te faltaba, Rosa. Liberal es cuando surge en el siglo XVIII en Europa. Bajo el liberalismo, ¿no? Bajo el liberalismo nosotros hacemos nuestra emancipación, o sea, logramos, bajo la idea del liberalismo, hacemos la emancipación peruana. Pero ahora es neoliberalismo, o sea, nueva forma de liberalismo. A eso se llama cuando decimos neoliberal. Por eso siempre nuestros sindicatos, las personas que se movilizan en la calle, están gritando, abajo el Estado neoliberal, abajo el gobierno neoliberal, abajo el modelo neoliberal, etcétera, etcétera, ¿no? Está la gente que grita en las calles, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Entonces, ese modelo constitucional. Eso es lo que, en cierta forma, algunos políticos quieren cambiar en la constitución política. Y la que no quiere que se cambie, ustedes seguramente han escuchado, ¿no? Por lo menos de comunicación, es Keiko Fujimori. Yo me voy a oponer tajantemente que saque la constitución del 93 se cambie. Entonces no quiere cambiar este modelo neoliberal, ¿no? Porque su padre es el autor material, ¿no? Del neoliberalismo, ¿no? Neoliberales. Entonces, es el autor, ¿no es cierto? El autor intelectual ahorita es un candidato también a la presidencia y que tiene una obrita muy interesante que se llama El Capital Peruano. ¿Quién se gana otro punto? Fred Dietes gana un punto, muy bien. A ver, ¿quién se gana otro punto? ¿Quién es el autor, ¿no es cierto?, del Capital Peruano? A ver. Muy bien, Hitler. Te pasaste, Hitler. Hernando de Soto. Muy bien, Hitler, te ganaste un punto. Hitler, Hernando. En el primer gobierno de Alberto Fujimori, cuando estuvieron en campaña, recuerdas Mario Vargas Llosa y Fujimori, ¿no? Entonces Vargas Llosa decía de que va a haber un shock económico, vamos a ingresar a una política de carácter neoliberal, etcétera, ¿no? Y por detrás venía Fujimori con una yuca y decía, con esta yuca le vamos a dar a la inflación, al shock, todo eso, ¿no? Y la gente lo va creyendo, Fujimori finalmente gana Fujimori y no gana pues Vargas Llosa, pero Vargas Llosa dijo la verdad, lo que iba a ocurrir, porque era la única forma de salvar la economía. ¿Por qué? Porque estamos viviendo como está viviendo ahorita Venezuela, ¿no? No había azúcar, no había leche, para comprar un tarro de leche cola, para comprar un kilo de azúcar cola, para comprar un poco de harina cola. Era pues horrible nuestra economía, ¿no? Y la única forma de salvar era pues el shock y entrar a una economía mundial que era el neoliberalismo. Entonces, quien plantea esto es Hernando de Soto y era el asesor principal, recuerdo, de Vargas Llosa, asesor principal de Vargas Llosa, y Fujimori no tenía nada, ¿no? Simplemente su yuca en la mano y que decía, con esta yuca damos a la inflación, al shock, todo. Y la gente le ha creído mucho más al chinito, ¿no? Chinito, 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 todos votaron por el chinito y el chinito no sabía lo que iba a hacer con el Perú.
Entonces finalmente gana Fujimori. Al día siguiente de lo que gana, lo primero que hace es contratar a Hernando de Soto. A Hernando de Soto le dice, ¿sabes qué? Todo lo que tenés que hacer con Vargas Llosa, lo vas a hacer ahora conmigo. ¿No? Por eso se convierte Hernando en autor intelectual y el autor material es Fujimori, ¿no? Del neoliberalismo, y se aplica el neoliberalismo, ¿no? Se genera pues un shock, una inflación casi del 10.000 al 20.000%, ¿no? ¿No? Entonces, cuando se genera esto, recuerdo mucho de agosto, declara el Día de la Oración Nacional. Nadie sale de su casa, todos se quedan a rezar en su casa. Y se da el famoso shock, ¿no? Se da el famoso shock. Un pan que estaba a 10 céntimos va a costar pues 2 soles, ¿no? No, ya no cuesta pues 10 céntimos, sino 2 soles. Un almuerzo que estaba 3 4 soles se convierte en 30 soles, 40 soles. ¿Quién iba a comer un almuerzo simple, no? Imagínense. Entonces, así. Entonces, ¿cómo entra la economía neoliberal? O sea, entramos a la libre competencia, ¿no? A la libre competencia. El Estado ya no interviene. Nunca más el Estado dice, la leche va a costar tanto, ¿no? Solo anoche, con mucha sorpresa, el Estado está interviniendo, ¿no? En elevar el precio, por ejemplo, al tabaco y al alcohol. No debería de intervenir el Estado, pero está interviniendo quizás para evitar de que no tomen, no consuman más alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido un incremento, ¿no es cierto?, al impuesto selectivo del consumo del tabaco y el licor. Entonces, los que toman cerveza, ahora ya no van a tomar pues, a 6 7 soles, sino van a tomar a 9 o a 10 soles, no creo. Será 8 soles o 9 soles, ¿no? Entonces, un poquito más. El par que estaba a 15 soles, ahora les va a costar 17 a 18 soles, ¿no? Entonces, un poquito que golpea, ¿no es cierto? Entonces, una política quizás muy equivocada y no va a surtir eso porque la gente va a seguir tomando, ¿no? Cual sea el costo al final, ¿no? No tomará mucho, pero van a seguir consumiendo. Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Entonces fue Hernando de Soto. Ahora, pues en la política vemos un poco extraviado Hernando de Soto, ¿no? Ya no es aquel Hernando de Soto que estuvo junto con Vargas Llosa, ¿no? Que hizo mucho de la política con Fujimori. Prácticamente también quizás ya la edad ya está encima y un poco muy perdido lo veo, no tiene un aspecto muy coherente en sus planteamientos, ¿no? Lo que a mí me sorprendió Hernando es que, por ejemplo, no sabía por qué partido estaba yendo como candidato a la presidencia. Eso era lo más sorprendente. Hay veces, pues así es la gente, se aprovechan los partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, sigamos un poco más. A ver, entonces, la característica más importante de una constitución es que en ella se plasma un modelo de sociedad que se espera constituir con el esfuerzo colectivo de sus integrantes. Es por ello que en su mayor parte señala ideales, esperanzas, antes que aspectos concretos, objetivos, y también es por ello que por ello que muy pocas veces sus artículos se materializan o cumplen en realidad, ¿no? Entonces va a ser, depende del gobierno. Muchas veces hay pues rechazo, estás viendo los sindicatos, organizaciones sociales, cuando se movilizan siempre arrojan contra el modelo que actualmente está en el Perú. En el Perú. Entonces, eso es lo que hay que tener, ¿no? En cuenta. Mm,
Vamos a un poco se atascó esto. Vamos a ver un poco. Vamos un poco. Vamos a ver los tratados. Ya. Ya. Vamos acá. Son actos, los tratados, son actos jurídicos celebrados entre estados y organismos internacionales sobre materias de sus competencias referidos a asuntos militares, políticos, económicos y educativos. Eh, a ver, chicos, a ver, aquí vamos a ver, voy a poner en disputa 4 puntos. A ver, ¿quién me dice un tratado sobre asuntos militares, sobre asuntos políticos y asuntos económicos y educativos? Si hay algo más, díganlo. Entonces, pero que sean tratados entre estados o organismos internacionales. ¿Ya? Díganme, a ver, voy a poner 4. ¿Ya? Pues, ¿quién quiere ganarse un punto o puede ganarse los 4 puntos también en el examen? ¿Ya? A ver, chicos. A ver, chicos, a ver quién se gana, a ver. Ya, tratado con Chile, muy bien, Vladimir, pero ¿qué viene a ser? Viene a ser político, militar, tienes que precisarlo, ¿ya? Precísalo, Vladimir, para ganarte el punto. Es un tratado militar, político, económico. Muy bien, Vladimir, es un tratado militar. Puede ser, a ver, Elisa, militar, a ver, otro, a ver, alguien otro más, a ver. Ronald, muy bien, te ganaste un punto, Ronald. ¿Ya? Ese sí es. Por ejemplo, Mercosur, ¿no es cierto? Uh, Ronald, muy bien, está bien, es un tratado económico, muy bien, punto, te ganaste. Freddy dice el acuerdo de integración con Perú y México. Se dio en Lima el 6 de abril. ¿Qué viene a ser Freddy? ¿Qué tipo de tratado? Viene a ser de carácter económico. La integración comercial viene a ser de carácter económico. Muy bien, Freddy. Otro punto que ganaste. A ver, había otro que no lo han completado. Vladimir, a ver, complétalo, Vladimir o Elisa, a ver. Tratado. Y político va a ser, ¿ya? Pero sin embargo, vamos a considerarlo a Vladimir. A ver, vamos a considerar a Vladimir Ilianov, ¿no? Vladimir. Y el otro es Elisa. Muy bien, te han ganado un punto. A ver, alguien más. Alguien más, a ver. A ver, alguien más. Nadie más quiere ganarse, a ver, algún otro punto. A ver, chicos. Está abierto, hay bastantes tratados. Como por ejemplo, a ver, a nivel educativo. A nivel de ¿a qué es la pesca? A ver, Rosa María. Descífralo y a qué tipo de tratado corresponde la PEC. A ver, Rosa María. Rosa María. A ver, Rosa María. Muy bien, dice, a ver, Rosa María,
Tratado social. Ah, el TLC, muy bien, Diana. Un punto, Diana. A ver, Diana, muy bien. Diana, un punto. A ver, Diana Angélica, ¿no? Angélica, un punto. Excelente, el famoso TLC. Y Diana, te aumento un punto más. Si me dice el TLC, ¿con quién? El Tratado de Libre Comercio. Tenemos con varios. A ver, Johnny también, muy bien. Johnny, te aumento un punto si me dices Tratado de Libre Comercio. ¿Con qué país? A ver, Johnny, despierta. Hay varios, con varios países el Perú ha firmado el Tratado de Libre Comercio. Pero está bien, APEC también está en Rosa María, también te has ganado, pero a pesar de que no me has descifrado, pero muy bien, Rosa María, ¿ya? Tienes un punto. Rosa María, a ver, muy bien, Rosa María, a ver, Diana también está, el Tratado de Libre Comercio, Johnny también está, John Clinton, ¿verdad? Otra vez, Tratado de la Guerra del Pacífico, Perú-Chile es conflicto militar. También, epa, ¿qué significa ver Darío Bautista? A ver, Alianza del Pacífico, es sí, Alianza del Pacífico también está muy bien. El Mercosur, muy bien. A ver, ¿quién? Fiorella, muy bien, Fiorella. Ah, Fiorella, muy bien. El Mercosur. Uriel dice el Foro de Cooperación Económica es correcto, muy bien, Uriel. Uriel, muy bien, punto. Varios están ganando. Después, te dice Unión Europea. Sí, bueno, no pertenece a la Unión Europea. Diana Angélica, nueve país. Comunidad andina, muy bien, la comunidad andina también está bien, correcto. A ver, comunidad andina, yo, a ver, mm, yo, muy bien, yo, comunidad andina, otro el CAM, también la comunidad andina, Fred, también, CAM, yo, también está bien. Rosa María, Unión Europea. Ahorita no conozco mucho, pero sí. Diana Angélica, ver Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Singapur, ¿no? Otro, el que sea con nuestro país, Elisa, claro, ¿no? El Mercosur ya lo han dicho, Tratado de Libre Comercio con Asociación Europea, así también, sí, muy bien. Darío, sí, muy bien, Darío, eso sí existe, Darío, ¿no? Darío, muy bien. Freddy Unión de las Naciones Sudamericanas, también sí existe Freddy, muy bien, otro punto más. Hoy día Freddy acumuló 3 puntos, muy bien. Freddy, Unión de las Naciones Sudamericanas, otro ver, John Clinton, Brasil, Perú y Argentina en TLC, sí también. Muy bien. Límite marítimo Perú con Chile. ¿Cómo se llama ese tratado? A ver, Saúl, dime a ver, ¿cómo se llama ese tratado? ¿Es militar, político? ¿Qué viene a ser? A ver. Es político militar. A ver, Saúl, completo a la ver, por favor, Saúlito, para que te ganes un punto. Pero sí es un tratado, ha sido último, incluso ha intervenido los organismos internacionales, ¿no es cierto? Le dicen militar, no, es político, por favor, ¿ya? De todas maneras, Saúl, tienes tu punto, muy bien. Saúl, tienes tu punto. Mm, muy bien. Límite marítima Perú con Chile, Convención de la Viena también, APEC, ya lo han dicho, Foro de Corporación Económica Espacista, bien, muy bien. Le falta lo más importante. ¿Quién me dice? A ver, y le pongo 2 puntos, a ver, en el aspecto de carácter educativo. ¿No? Hay muchos, Pronavec, bueno, eso es una beca que es una institución en el Perú, pero hay
O sea, hay un convenio internacional, ¿no? Para que sus compañeros salgan a otras universidades de otros países. En estos últimos años hemos visto bastante que sus compañeros iban a Argentina, Chile, Brasil, México, ¿no? ¿A través de qué tratado? A ver, ¿quién me dice? No, Pronavex es una institución que promueve las becas, pero no es eso, ¿no? Es un tratado, ¿no? Internacional. Pronavex es una institución, Rosa María, en el Perú que promueve becas, ¿no? A distintos países. Pero hay un tratado internacional entre Perú, ¿no? Y que sí promueve, y han salido sus compañeros, ¿no? Hasta de educación han salido, de inicial, de educación, han ido de educación física, se han ido a Argentina, se han ido a Chile, se han ido a México, Colombia, a Brasil, ¿no? Hasta los profesores también salen, ¿no? Entonces hay un tratado internacional de carácter educativo. ¿Quién me dice? Le pongo 2 puntos a ver. La UNESCO, esa es ya organización internacional, la UNESCO. La UNESCO es cultura y educación. A nivel mundial promueve, está bien, pero hay un organismo, un tratado internacional entre estos países, entre Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y México, para que los alumnos salgan. Ya bueno, a ver. No hay. Okay. Bien, avanzaremos. Ya estamos para terminar, ¿bien? Alianza del Pacífico, ¿no? Hay que se llama, es el tratado de Andrés Bello. Es el tratado de Andrés Bello que es eminentemente de carácter de intercambio cultural, ¿no? Educativo, ¿no? Intercambio estudiantil, pero también, Joel, muy bien. Joel también es una partecita, pero el otro es el convenio Andrés Bello. A ver, busquen el convenio Andrés Bello, a ver. ¿No? Entonces, entonces es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, eso, muy bien. Ya ves, ya está, encontró Freddy, es con el convenio Andrés Bello fue suscrito en Bogotá, en 31 de Madrid. Busca generar estrategias de integración educativa científica, muy bien. Por eso, pues sus compañeros salen, pues a las universidades, etcétera. Es el famoso convenio Andrés Bello, chicos. Eso no, ya nadie quería ganarse un punto. De todas maneras, muy bien, Freddy. Y a un punto más también te habrías ganado ya 4 puntos, Freddy. Muy bien. Se ha dado un caso con, por ejemplo, una de sus compañeras en 10º semestre ha llegado a 22 puntos. Ya tuve que ponerle 20 nada más, ¿no? Y realmente se ha sentido muy contento, muy alegre porque en su examen se sacó 13 y finalmente con la participación llegó pues, a 22 y se quedó con 20, ¿no? Y tuve que ponerle 20 porque no podía bajarlo tampoco con los trabajos, ¿no? Pues 20 le puse y contento, muy bien. Si te sacas Freddy con, por ejemplo, 16 ya tendrías un promedio de 20 en tu examen y te quedarías como eso. Entonces, a estudiar Freddy, por favor, ya. A estudiar Freddy. Y los chicos también que han ganado el día de hoy bastantes puntos, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, sigamos, ¿ya? Sigamos avanzando. Ya hemos para terminar, ¿no? Bien, entonces, cada Estado establece un procedimiento establecido para celebrar un tratado en nuestro país. El organismo autorizado para aprobar tratados es el Poder Legislativo, para posteriormente ser ratificados por el Presidente de la República. El presidente también tiene facultad para celebrar tratados, ¿no? Esto lo hizo con, por ejemplo, recuerdo Alejandro Toledo, el Tratado Internacional del Libre Comercio con los países latinoamericanos
el famoso Tratado de Machu Picchu, que lo celebró en el Cusco, ¿no? Y que posteriormente dio informe al Congreso. Entonces sí, me acuerdo bastante de Alejandro Toledo, famoso Tratado de Machu Picchu, que era el Tratado de Libre Comercio en los países latinoamericanos, ¿no? El presidente también tiene facultades, a eso me refería. La derogación de un tratado generalmente sigue el procedimiento establecido en su propio contenido. Sin embargo, si no fuera así, el procedimiento para ley constitución o ley ordinaria según el caso, ¿no? Porque a veces se puede poner en peligro este tratado o no responde ya a intereses propios de la nación, ¿no? O afecta a la nación, entonces fácilmente puede romper, ¿no es cierto? Puede romper como Donald Trump, ¿no? Dijo que sí celebró el libre comercio entre Estados Unidos y China, ¿no? Hay que revisar ese tratado porque realmente pues, China lo estaba arrinconando a Estados Unidos, ¿no? Y, y en cierta forma ha revisado el tratado y quería anular el tratado de libre comercio con China. Y finalmente llegaron a un acuerdo, ¿no? Claro que no lo eliminó, pero llegaron a un acuerdo. Estaba afectando a la economía norteamericana, ¿no? Porque hacer un libre comercio con China, pues imagínense, ¿no? Es atroz, es una aventura que los norteamericanos en un determinado momento se habían puesto, ¿no? Entonces, eso es el caso de los. Entonces, los internacionales sometes competencia. Muy bien, a ver, vamos a ver. Ahí está. Los tratados pueden asumir diversas clasificaciones. Por su materia, pueden ser tratados económicos, militares, políticos, educativos, culturales, ecológicos, etc. Por su jerarquía, los tratados pueden ser de rango constitucional o solamente rango de ley común, ¿no? Entonces, pues acá hay dos cosas que hay que tener. Por su jerarquía, los tratados pueden ser de rango constitucional o simplemente pueden tener rango de ley. Eso es lo que hay que tener presente, ¿eh? La ley, ¿no? La ley es la norma jurídica prototipo o modelo que se encarga de regular la vida, ¿no? De relaciones del hombre, sus diferentes manifestaciones sociales, económicas y políticas. En Sears la define, ahí lo tenemos al costado, en Sears la define como una proposición jurídica o un conjunto de proposiciones, cuando son varias leyes jurídicas dictadas y publicadas por los órganos competentes del Estado, conforme a la Constitución. Siempre tiene que estar conforme, porque ya me han dicho, la columna vertebral es la Constitución, y de la Constitución salen las leyes, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Elementos. La ley presenta los siguientes elementos esenciales. La condición, es decir, que sea dictada por un órgano competente que en este caso viene a ser el Poder Legislativo. Excepcionalmente el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo. Entonces, cuando propone, ya hemos visto, ¿cierto? Propone, el poder participa dentro del contexto de la legislación, de las leyes, ¿no? De las normas, mejor dicho. La disposición que establece el mandato de la norma, que en este caso puede ser prohibiéndonos algo o facultándonos hacer algo, asimismo su contenido y alcance tiene que ser de carácter general, es decir, que no tiene que regular aspectos específicos, sino generales, ¿no es cierto? Generales.
y que es para todos. Es decir, no puede haber leyes específicas. Esto sí, había este tipo de leyes específicas ha habido durante la colonia. Ustedes saben de que en la colonia los criollos tenían otra ley y los indígenas otra ley. Entonces, había especificidad en las leyes, ¿no? Un tipo de norma para los indígenas o para los indios y otro tipo de norma para los criollos o españoles. Entonces, eso no debe de existir. Entonces, en nuestro caso, en nuestro sistema de vida, la ley es uno solo para todos, ¿no? Es uno solo para todos, sea blanco, negro, indio, cholo, no criollo, lo que sea, mestizo, caroso, lo que sea, pero la ley es para todos, para todos, para todos. Esa es la característica que tiene en nuestro país, porque eso de la etapa colonial ya pasó, terminó, fue historia, ¿no es cierto? Ahí sí se dio. La sanción, que establece de carácter obligatorio de la norma cuyo incumplimiento acarrea la imposición de una sanción, que puede ser leve y grave desde una amonestación hasta la pena de muerte. Bueno, no tenemos pena de muerte nosotros en nuestro país, pero excepto en otros países sí hay pena de muerte, como por ejemplo en Japón. Aquellos que cometen acto de corrupción tienen pena de muerte, ¿no? O sea, los matan. Aquellos que roban al Estado, ¿no? Aquellos que cometen una determinada corrupción, que mienten, que roban al Estado, que saquean el Estado, pues tienen una pena de muerte, ¿no? Entonces, eso debería implantarse aquí, porque hay mucho, realmente muchos políticos solamente van a robar nada más al Estado, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, acá se tiene que aplicar de la misma forma. Entonces, las sanciones son muy benevolentes en nuestro país, por eso, pues, los políticos hacen lo que les da la gana, ¿no? No les interesa absolutamente nada de desarrollo. Lo que están viendo es de dónde sacan más plata y punto, ¿no? Ese es el interés, ¿no? Y eso está mal en nuestro país. Bien, chicos, ¿no? Bien, bien, chicos, yo creo que ya con esto, con esto ya terminamos en torno a las leyes y creo que sí que hemos terminado las clases del día de hoy. A características, ahí estamos elementos, características. De acuerdo a lo establecido en nuestra Carta Magna, la ley tiene las siguientes características. Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, eso ya conocemos, ¿no es cierto? No hay ninguna ley, salvo en materia penal, ¿no? En materia penal, por decir, para bajar la pena a un reo, ¿no? Si bueno, estaba condenado para 20 años de cárcel y bueno, le bajaremos pues para, ya que cumpla 15 años y que se vaya, ¿no? Entonces, en esos casos sí, cuando favorece al reo, ¿no? Una ley solo puede ser modificada o derogada por otra ley o por una sentencia que declare su inconstitucionalidad. En este caso, como por ejemplo, una ley puede ser derogada por otra ley, sí, sabemos todo, una sentencia declarada su inconstitucionalidad de una ley. Es como, por ejemplo, ahorita la ley de, ¿qué se llama? De incentivos de los que están en la ONP, ¿no es cierto? Que se ha mandado a consulta del Tribunal Constitucional para declararlo su inconstitucionalidad, ¿no es cierto? El Estado dice, yo no puedo pagar a los de la ONP, pero sin embargo el Congreso ha sacado la ley, ¿no? El Congreso dice que sí se debe pagar, porque estos trabajadores han aportado, solo que muchos de ellos no han llegado a 20 años y no han podido
ser beneficiarios, no con una pensión, porque en esa ley dice hay que cumplir 20 años de trabajo. Muchos se han quedado en 18, 15 años, pero han aportado dinero. ¿Y dónde está su dinero? Eso es lo que el Congreso dice que sí se les debe pagar, se les debe devolver su plata, ¿no? Pero el Estado dice no. No tengo plata, no sé dónde está la plata y por lo tanto yo esa ley declaro inconstitucional. Entonces se va al Tribunal Constitucional para que lo declare de eso, ¿no? Para que lo invalide esa ley. Eso es lo que se trata. Eso. La derogación puede ser tácita o expresa. Es tácita cuando la ley establece que quede sin efecto todas las normas que se opongan a la presente, ¿no? O sea, cuando una ley deroga pues a otras varias leyes, ¿no? Entonces es bien claro y preciso también, ¿no? Entonces ya no están vigentes, sale bien claro, ¿no es cierto? Bien claro. Se presenta en tanto que la derogación se expresa cuando una nueva ley mencionada con nombre y número de la ley que queda sin efecto. Una ley puede igualmente quedar con efecto por caducidad, es decir, cuando desaparecen los elementos que motivaron su creación, ¿no? Entonces, eso propiamente también, sí, yo creo que es natural. Una ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo casos excepcionales, expresan el mismo contenido de la ley. Pero hemos dicho que la ley por sí misma no funciona mientras no se publique su reglamento. Eso hay que también tener muy en cuenta, ¿no? Clases de leyes. La presente siguiente clasificación. Ley orgánica son las normas que se encargan de establecer la estructura, organización, funciones de un organismo constitucional de carácter público, como los ministerios, el Poder Judicial, Ministerio Público, etc. Para su aprobación se requiere voto de más de la mitad del número legal de congresistas. Leyes orgánicas. Leyes ordinarias es la ley común, corriente expedida por el Parlamento. Su materia es diversa. Para su aprobación se requiere solamente el voto de más de 50% de congresistas asistentes al debate. O sea, si el Congreso están 80 personas, el 50% sería 40 personas de los 130, ¿no? Entonces, a eso se refiere la ley ordinaria. Un decreto legislativo es la ley expedida por el Poder Ejecutivo cuando el legislativo otorga la autorización a través de un procedimiento denominado delegación de facultades. La delegación de facultades se consigue a través de la expedición de una ley autoritativa en la que establece el plazo y las materias sobre las cuales va a legislar. Las materias que se puedan delegar son las relativas a la reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, debe ser, y orgánica es ley de propuesta, ley de cuenta general de la República. Este es cuando el presidente de la República pide facultades para poder legislar en determinadas materias. Y siempre se ha dado, como por ejemplo, se ha visto con Martín Vizcarra, ha pedido facultades para legislar sobre el estado de emergencia en nuestro país, o sea, cómo manejar el problema de la salud que se ha presentado con lo que es la presencia del coronavirus, ¿no? Entonces, él ha empezado a legislar, solamente tenía que dar cuenta propiamente al Poder Ejecutivo. Entonces, a veces también piden para el manejo económico o para aspectos. Más bien, sí, no puede pedir facultades propiamente para reformar la Constitución. Para reformar la Constitución es netamente del Congreso, ¿no? En esos casos sí, por eso acá se refiere a la reforma constitucional. O sea, no puede, el presidente de la República no puede cambiar la Constitución. Solamente el Congreso puede cambiar algún artículo de la Constitución. A eso se refiere esto de la C, decreto legislativo, ¿no? Los decretos son leyes
son normas de urgencia. Sí, efectivamente tienen carácter de normas de urgencia, las que ha estado legislando Martín Vizcarra sobre. Y actualmente también este presidente sigue, ¿no? Anoche hemos visto que ha sacado unas normas de urgencia, de carácter de emergencia, para poder frenar el aspecto de coronavirus. Entonces, la noche ha precisado unas características muy especiales para volver al confinamiento social, etcétera, ¿no? Expedir rápidamente una norma que puede demorar si se expide. Si es por paz. Sin embargo, su aspecto negativo radica en que de esa manera generalmente se burla el debate en el Parlamento, que puede dar mayor consistencia a dicha norma. Pero en este caso, por emergencia, pues no, porque vayan a debatir, ¿cuándo se va a poner? Ya se van a morir mucha gente. Entonces, eso es lo que estoy tratando de evitar. La norma solo recibe el aporte unilateral de quienes se encuentran en el, claro, es solamente el Consejo de Ministros, en cuanto en el Consejo son creo 12, 14 personas, ¿no? 14 ministerios, 18 ministerios. Entonces, tiene la misma jerarquía que una ley. Decreto ley son las leyes que expiden en circunstancias especiales en las que atraviesa el país cuando no existe Congreso, pues, sea porque ha sido disuelto dentro de un gobierno constitucional. Esa es la que se ha dado con Martín, ¿no? La presidencia del gobierno anterior, cuando ha disuelto el Congreso, pero había normas que se tenían que expedir, como por ejemplo la convocatoria a elecciones de nuevos parlamentarios, ¿no? Entonces, son leyes que se expiden en circunstancias especiales que atraviesa el país cuando no existe Congreso, ¿no? Eso se llama decreto ley. O sea que ha sido disuelto dentro de un gobierno constitucional, ¿no? Entonces hemos visto cómo lo ha disuelto y luego también ha convocado por una existencia de una dictadura o por una existencia de una dictadura en el país, pero en este caso no ha habido dictadura, ¿no? Así eminentemente un gobierno constitucional. Tiene la misma jerarquía de ley. Decreto de urgencia es una norma introducida por el presente gobierno y consagrado en la Constitución política vigente. La misma es que se expide por el Poder Ejecutivo en circunstancias extraordinarias, solamente para regular materia económica financiera. Pues en ese caso sí se tiene un decreto de urgencia en materia de regular la parte económica que tiene la misma jerarquía de ley. Pero también hemos visto en el decreto de urgencia en torno a la presencia del coronavirus, ¿no? Ha habido ahí bastantes decretos de urgencia que se han expedido justamente con fines eminentemente de carácter de salud. Debe ser puesto en conocimiento al Parlamento y el mismo que los puede modificar o derogar. Entonces, eso es. Fases de la creación de la ley. Formulación y presentación, etapa inicial. Y con esto vamos a terminar, ya vamos a terminar, chicos, no os voy a cansar más. La Constitución establece que el procedimiento para la creación de una ley atraviesa la siguiente. Esta también conocemos ya perfectamente. La formulación es la etapa inicial de creación de una ley. Nuestra Carta Magna establece que tiene iniciativa en la transformación de una ley los congresistas y el presidente de la República. Asimismo, lo tienen los otros poderes del Estado, instituciones públicas, autónomas, los municipios, los colegios profesionales, también tienen los ciudadanos en un porcentaje. O sea, los colegios profesionales pueden proponer una ley, pero por sí no pueden proponer, sino que más bien tienen que firmar un parlamentario, ¿no? Para que entre a su debate o como propuesta de ley, ¿no? Por sí solo no entra, sino tiene que ser a través de un parlamentario, porcentaje del 3.3% en el total nacional de electores. La iniciativa también puede ser cuando determinada cantidad de ciudadanos proponen creación de una ley, ¿no? Entonces pueden proponer, y acá nos está diciendo bien claro, en un porcentaje de 0.3% en un total nacional de electores, ¿no? Entonces, si son propiamente
13 millones de electores, 0,3% sería más o menos casi 300 firmas, ¿no? 300 firmas que se necesitarían para poder la sociedad civil decir, propongo esta norma que se pueda debatir en el Congreso. La iniciativa en la formación de una ley recibe el nombre técnico proyecto de ley. Proyecto de ley, el mismo que se presenta por su autor ante la presidencia de la Cámara Legislativa. Allí se da la lectura y según sea su importancia y estabilidad se aprueba su pase a una comisión dictaminadora. Hay varias comisiones en el Parlamento, sabemos eso, son las comisiones dictaminadoras, según la rama, según la especialidad, ¿no? La misma que tendrá que revisar dicho proyecto. La comisión puede expedir dictamen aprobatorio o desaprobatorio, o sea, puede desestimar. Si desaprueba el proyecto, este es devuelto a su autor y si aprueba el proyecto, está elevado a la presidencia del Congreso para su debate. Debate, promulgación, ya con esto terminamos el proyecto que cuenta con dictamen aprobado, luego a esperar su turno, es debatido en pleno del Parlamento, en cuyo acto generalmente participa el autor para sustentar dicho proyecto. Del debate se origina en los siguientes el proyecto desaprobado o es aprobado si ocurre lo primero, el proyecto es de vuelta a la comisión para una nueva revisión. Si es aprobado, su autógrafa es remitido al Ejecutivo, o sea, para que lo promulgue. Pero es un ejemplar de ley con sus documentos sustentatorios. Promulgación observada. Aprobada la ley en el Parlamento, esta es remitida al presidente de la República para que al término de 15 días se proceda a su promulgación. Si en este periodo el presidente puede observar la ley total o parcial, si esto ocurre, la ley es devuelta al Parlamento con las observaciones practicadas. Si el Parlamento insiste en su ley original con un voto más del 50% de sus miembros, la promulgación a través de su presidente. Entonces se promulga automáticamente, ¿no? Si no hay observación, el presidente firma la ley y manda a publicar. Eso es propiamente. Fase de la creación, la publicación, ¿no? Es la etapa final de la creación de una ley. La publicación constituye un acto jurídico de garantía para la población, pues conociendo el contenido no puede oponerse a ella o acatarla. La publicación se realiza en el diario oficial, en este caso el diario judicial de Lima, que es el peruano. Luego de la publicación de la ley entra en vigencia, es decir, es obligatorio. Bien, chicos, hemos terminado hasta acá. Será hasta el 15 de febrero. Que lo pasen bonito, chicos. Siempre cuídense. Primero está la salud. Y espero que hagan sus trabajitos que se les ven bien y también pónganse a estudiar y a leer la Constitución Política del artículo 1 al 44. Esas son mis recomendaciones. Ha sido un gusto compartir con ustedes, chicos, y será hasta otra oportunidad. Bien, chicos, nos vemos el 15 de febrero. Hasta esa oportunidad, chicos. Tengan un bonito día. Chao, chicos. Hasta la próxima, doctor. Ya, Chao. hasta la próxima, hasta la próxima. Chao, profesor, hasta el 15. Hasta el 15, chicos. No se olviden el 15, por favor. ¿Ya? Porque ahí vamos a terminar. Chao, profesor. Ya, chao, chao, chicos, chao. Cuídense, por favor. Cuídense, chicos.